Bienvenido a Café y Filosofía. Soy Oscar Navarro. En este podcast quiero compartirte reflexiones desde una perspectiva en aparente desuso, una mirada a nuestro día a día desde la filosofía. Y qué mejor manera de hacerlo que con una charla de café. Espero que tengas tu taza lista porque comenzamos. En este episodio quisiera que nos diéramos a la tarea de leer y escuchar un fragmento del famoso poema sobre el ser o de la verdad, escrito por Parménides de Elea. Recuerda que para este tipo de lecturas estoy tomando como base el libro de La filosofía en sus fuentes de Francisco Montes de Oca. La edición que tengo yo es del 2014, que sería la séptima. Y como siempre, antes de comenzar directamente a tocar el escrito del pensador, vamos a ver de manera muy rápida el panorama de su vida. Parménides de Elea pudo haber nacido alrededor del año 540 a.C. En la historia de la ciencia griega se halla situado entre Heráclito y Empédocles. De un fragmento de su célebre poema se desprende que combate la doctrina del primero, o sea de Heráclito, mientras que Empédocles presupone la ontología de Parménides. Debió desempeñar no desdeñable papel durante algún tiempo en la vida política de su ciudad, Elea. En compañía de su discípulo Zenón, visitó ya anciano Atenas, donde ejerció un fuerte influjo en determinados círculos por su interesante personalidad. Mantuvo relaciones personales con algunos pitagóricos de su patria en la Magna Grecia. Parménides es sin duda el más importante filósofo de todos los presocráticos, o al menos eso creen algunos historiadores. Fue el creador de la metafísica y es el introductor de la dialéctica en la ciencia griega. Mientras Heráclito, en el sublime estilo de los videntes, había ocultado más que manifestado su sabiduría, con sus famosas frases inconexas en prosa jónica que ya hemos visto en episodios anteriores, Parménides crea, después de haber dominado la problemática que le movía, un poema doctrinal sistemático y bien trabajado, obviamente en verso, como el epos homérico. De ese poema, en hexámetros, se ha conservado un buen número de fragmentos. Comienza con una introducción alegórica y tiene dos partes, una ontológica y otra fenomenológica. No puede comprenderse bien la metafísica de Parménides si no se la pone en relación con la polémica contra Heráclito. Frente al devenir, es decir, el cambio, al continuo ser y no ser del de Éfeso, afirma enérgicamente Parménides al continuo ser que el ser es y el no ser no es. Con esta afirmación, no solo destruye el devenir heracliteo, sino que formula el principio de identidad, que es, junto con el de contradicción, uno de los dos pilares de la metafísica occidental. La metafísica eleática es el resultado histórico del primer periodo de la filosofía natural helénica. Al mostrarse esta doctrina, consecuencia inevitable de un monismo materialista inservible para la explicación del proceso del mundo, resultó para el pensamiento filosófico la ineludible necesidad de abandonar el materialismo o el monismo, pero como una concepción del mundo que no fuera materialista, quedaba entonces todavía fuera de la órbita intelectual. Solo restaba un camino: prescindir del monismo y aceptar dos o más principios. Esta consecuencia será el supuesto común de todos los pensadores del periodo siguiente. Así, la ontología de Parménides significa un giro decisivo en la historia de la filosofía. Una vez teniendo este preámbulo, comenzamos con la introducción y primera parte del poema de Parménides. Abro cita. La diosa me acogió benévolamente, tomó mi mano derecha en la suya y me habló dirigiéndome estas palabras. Oh joven, que en compañía de inmortales conductores y traído por estas yeguas arribas a nuestra morada, salud, pues que no es un testigo aciago quien te impulsó a recorrer este camino, que está en efecto fuera del trillado por los hombres, sino la ley y la justicia. Más necesidad es que te informes de todo, tanto del intrépido corazón de la verdad bien rotunda, cuanto de las opiniones de los mortales, en las que no hay una fe verdadera. Pero en todo caso aprenderás también esto: cómo necesitaban haber puesto a prueba cómo es lo aparente, recorriéndolo enteramente todo. Mas tú, de este camino de busca, aparta el pensamiento que pienses. No te fuerce el hábito preñado de experiencia a entrar por este camino, moviendo ciegos ojos y zumbantes oídos y lengua. Antes, juzga con la razón la muy debatida argumentación por mí expuesta. Una sola posibilidad aún de hablar de un camino queda. Sin embargo, considera firmemente con el pensamiento lo ausente como presente, porque no cortarás a lo que es de su contacto con lo que es, ni esparcido por todas las partes del mundo, ni recogido. Igual me es todo punto de partida, pues sé de volver a él. Pero ven, y te diré, y tú retén las palabras oídas, que únicos caminos de busca son pensables. El uno, que es y que no es posible que no sea, es la vía de la persuasión, pues sigue la verdad. El otro, que no es y que es necesario que no sea, este te digo, es un sendero ignorante de todo,
porque ni puedes conocer lo que no es, pues no es factible ni expresarlo, pues una misma cosa son el pensar y el ser. Necesario es que aquello que es posible decir y pensar sea, porque puede ser, mientras que lo que nada es, no lo puede. Esto te pido consideres. De este primer camino de busca pues te aparto, pero también de aquel por el que mortales que nada saben yerran bicéfalos, porque la inhabilidad dirige en sus pechos el errante pensamiento y así van y vienen, como sordos y ciegos, estupidizados, ralea sin juicio, para quienes es una cosa admitida que sea y no sea, y lo mismo y no lo mismo, y de todas las cosas hay una vía de ida y vuelta. Pues jamás domarás al ser a lo que no es, pero tú, de este camino de búsqueda aparta el pensamiento, no te fuerces a seguirlo la costumbre hartas veces intentada. Una sola posibilidad aún de hablar de un camino queda. El ente es. En este hay muchísimos signos de que lo que es no se ha generado y es imperecedero, pues es de intactos miembros, intrépido y sin fin. Ni nunca fue, ni será, puesto que es, ahora, junto con todo, uno, continuo. Porque ¿qué origen le buscarás? ¿Cómo? ¿De dónde habría tomado auge? De lo que no es, no te dejaré decirlo ni pensarlo, pues no es posible decir ni pensar que no es. ¿Y qué necesidad le habría hecho nacer después más bien que antes, tomando principio de lo que nada es? Así, necesario es que sea totalmente o que no sea. Ni nunca la fuerza de la fe permitirá que de lo que no es se genere algo a su lado, por lo cual ni generarse ni parecer le consiente la justicia, soltando sus cadenas, sino que lo tiene sujeto. Mas el juicio acerca de estos caminos se funda en esta pregunta: ¿es o no es? Pues bien, cosa juzgada es, según es necesidad, dejar el uno como imposible de pensar y nombrar, por no ser un camino verdadero, mientras que el otro es y es veraz. ¿Cómo podría ser más adelante lo que es? ¿Cómo podría haberse generado? Porque si se generó, no es, ni está a punto de llegar a ser un día. Así, la generación se ha extinguido y es ignorado el perecer. Tampoco es divisible, puesto que es todo igual, ni hay más en ninguna parte, lo que le impediría ser continuo ni menos, sino que todo está lleno de lo que es. Por esto es todo continuo, porque lo que es toca a lo que es. Y además, está inmóvil entre los cabos de grandes cadenas, sin principio ni cese, puesto que la generación y el perecer han sido arrojados muy lejos, ya que lo rechazó la fe verdadera. Es lo mismo, permanece en lo mismo, yace en sí mismo, y así permanece trabado los pies en el mismo sitio, pues una poderosa necesidad le tiene sujeto en las cadenas del límite que lo detienen por ambos lados, por lo cual no es lícito que lo que es sea infinito, pues no es carente de nada, mientras que siéndolo carecería de todo. Lo mismo es aquello que se puede pensar y aquello por lo que existe el pensamiento que se piensa, pues sin aquello que es, y en punto a lo cual es expresado, no encontrarás el pensar, porque nada distinto ni es ni será al lado de lo que es. Al menos el destino lo ató para que fuese entero e inmóvil. Por esto son nombres todo cuanto los mortales han establecido, persuadidos de que son verdaderos. Generarse y perecer, ser y no ser, cambiar de lugar, mudar de color brillante. Y además, puesto que tiene un límite extremo, está terminado por todas partes, semejante a la masa de una esfera bien redonda. Desde el medio igualmente fuerte por todas partes, pues necesario es que no sea ni más fuerte ni más débil en una parte que en otra, porque no hay nada que pudiera hacerle dejar de extenderse por igual, ni hay manera de que lo que es pueda ser aquí más y allí menos que lo que es, ya que es todo inexpoliable, pues aquello desde lo que por todas partes es igual, impera del mismo modo entre los límites. Cierro hasta aquí la cita del fragmento. Habrá mucho que analizar de sus pensamientos y la manera en que los va fraguando, porque justamente este escrito va a ser retomado por otros pensadores a lo largo de toda la historia de la filosofía. ¿Tú qué piensas? ¿Puede el no ser generar el ser? La idea de esta lectura no es que te quedes solamente con que lo que dice Parménides es verdad o es falso, sino que reflexiones por qué sí puede ser como lo dice o por qué no puede ser como lo dice. Es la intención del acercamiento que tenemos a estos escritos. Si te interesa conocer un poco más, tengo en mi canal de YouTube un video dedicado exclusivamente a su pensamiento, pero más desmenuzado, para que puedas completar tu reflexión. Y bueno, pues ya se nos terminó el café. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, te agradecería mucho que lo compartieras para que más personas puedan llegar a conocerlo. De igual manera, si no lo has hecho, te invito a seguir este podcast. Y si te interesa introducirte de una manera más académica al mundo de la filosofía, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, donde me encontrarás con el mismo nombre. Y recuerda,
Ni Parménides ni yo hemos dado conclusiones absolutas. Te toca a ti reflexionar más en honor a la verdad. Nos vemos en el siguiente episodio.